Venido el día de hoy para poder capacitarte en este tema tan importante que son las complicaciones en medicina estética. Muchísimas gracias, Ari. Entonces puedes ya iniciar con tu presentación y tú me avisas si es que quieres que te vaya haciendo las preguntas que nos hacen los docs por el chat o si las dejamos al final o yo te voy ayudando con las preguntas igual. Sí, queremos que la clase sea interactiva. Sé que, bueno, algunos pueda que estén trabajando, se les resulte difícil poder encender la cámara. Sin embargo, sí me gustaría que por la parte del micrófono sí podamos conversar un poquito, porque queremos que los médicos participen y si pueden prender su cámara también para que esto se sienta un poquito más cercano, también estaría perfecto. Yo igual tengo la lista de los nombres de los doctores que están conectados y les voy a hacer preguntitas para poder saber en qué nivel de conocimientos estamos y poder ser muy clara y que la clase llegue realmente y que tengan, se lleven este conocimiento a sus consultas. ¿Sí? Entonces, el día de hoy tenemos preparado el tema de complicaciones. Voy a compartir la pantalla y me avisan si se puede ver. ¿Se ve bien? ¿Me Sí, Ari, confirman? ya vemos tu pantalla. Ok, listo. Muy bien, como me presentaron, yo soy Ariana Albuja, soy médico estético, me formé igual que todos ustedes en AMIT y bueno, para mí es un gusto poder compartir este tema tan importante para todos los médicos en formación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las complicaciones del ácido hialurónico. Quiero que la doctora Emilia Salazar me comente si ya ha trabajado con ácido hialurónico o no. Mi doc, no soy doctora, soy de parte de marketing de AMIR. Ok, perdón, mil disculpas. Vamos con Caroline. La doctora Caroline está por aquí. Sí, doctora, yo estoy acabando el máster en este momento, entonces por eso. Está, está Ujú. acabando el máster. Ok, muy bien. Entonces, doctora, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es la hialuronidasa y para qué sirve la hialuronidasa? Hialuronidasa sirve para desintegrar el ácido hialurónico ante cualquier complicación. Ok, correcto, muchas gracias. Entonces, está perfecto su contestación, doctora. Nosotros tenemos complicaciones de ácido hialurónico que estas se van a dividir en básicamente algunos grupos. Las que son de tipo infecciosas, las que son de tipo alérgicas, las cuales también podemos ver asimetrías del producto o también el producto visible. Las más temidas son las complicaciones vasculares y bueno, tenemos también los nódulos y los granulomas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las infecciosas. Y quiero preguntarle a la doctora Paula Saavedra, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una historia clínica? ¿Cree usted que es importante preguntarle al paciente antecedentes de herpes labial? ¿Cómo está? Buenas noches, doc. Sí, sí es importante, Es precisamente porque la importante, ok. infección activa es una contraindicación ante los procedimientos de medicina Ok. estética. Es muy importante preguntarle al paciente el antecedente de herpes zóster. ¿Por qué? Porque muchas veces que nosotros podemos aplicar ácido hialurónico, puede desencadenarse una respuesta ante un cuerpo extraño que a pesar que ustedes saben que el ácido hialurónico es biocompatible, puede generar la activación del herpes. Recordemos que este se puede activar por el roce, porque nuestro sistema inmune se debilita. Entonces va a ser muy importante que abordemos y le preguntemos al paciente. Es muy común y muy frecuente en la consulta que el paciente no sepa con el nombre de herpes, pero el paciente sí les va a decir, doctor, doctora, a mí a veces cuando me voy a la playa y regreso, después de unos días o el mismo día me sale un fueguito en la parte superior del labio. ¿Ok? Entonces, por eso va a ser muy importante que ustedes consulten esto y hablen de esta manera más coloquial al paciente. Entendemos que somos médicos y tenemos que hablar terminología médica, sin embargo, el paciente no lo es. Por eso tenemos que hablarle de una manera que el paciente pueda entendernos. Cuando usted al paciente le pregunta que ya ha tenido este antecedente,
es muy importante que después de realizarle el procedimiento enviemos aciclovir, ¿ya? El aciclovir es un antirretroviral que nos va a permitir controlar la enfermedad y que precisamente no tengamos una complicación de tipo infecciosa generada por el ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico, cuando nosotros lo aplicamos en cualquier área del cuerpo, va a generar inflamación que puede durar de 3, 5, 8, 15 hasta 21 días. Entonces es algo que tenemos que tomarlo muy presente. Estas complicaciones infecciosas, en base a mi experiencia que les puedo comentar, son poco frecuentes y la mayoría de pacientes no sufren de una reactivación de herpes si es que nosotros mandamos la medicación, que en este caso es aciclovir 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. ¿Listo? Vamos con las siguientes. Las complicaciones alérgicas. Doctores, si están tomando captura de pantalla o fotitos, lo pueden hacer, sin embargo, tengamos mucha precaución con el tema de no publicarlo en redes sociales, porque las fotitos que les presento son de mi consultorio, son de mis pacientes, a los cuales hemos tenido este tipo de complicaciones, ¿sí? La doctora Alejandra levantó la mano. ¿Podría hablar? ¿Puede indicarme que... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo Sí, recién voy a empezar el máster, pero me quedó una duda con respecto a la diapositiva anterior, en la parte que decía cefalexina, porque ahí no escuché la primera parte. ¿En qué casos vamos a usar la cefalexina? ya. Vamos a utilizar en caso de que el paciente tenga una infección activa en los labios, ¿sí? Que no sea herpes, ¿ya? Y que tenga el paciente justamente donde nosotros vamos a abordar, vamos a enviar primero cefalexina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, ¿sí? Y después vamos a poder tratarle al paciente el área que nosotros queramos colocar ácido hialurónico. Por ejemplo, si el paciente tiene un granito, una pústula en la región de la nariz, del mentón, es mejor ese paciente no manipularlo ese día, dejar que esa infección pare, cese y nosotros después podemos aplicar ácido hialurónico. Listo, muchas gracias. Ya, listo. Muy bien, tenemos las complicaciones alérgicas y esto quiero hacer el énfasis de cuál es el curso normal de la inflamación cuando nosotros aplicamos ácido hialurónico. Cuando nosotros hacemos ácido hialurónico y sobre todo en los labios, la inflamación es normal. La inflamación puede durar, como les explicaba, de 3, 5, 8 hasta 15 e incluso en algunos pacientes 21 días, pero en promedio son 8 días que los pacientes van a estar muy inflamados, ¿sí? En esta foto, si la doctora Leslie me podría describir cómo nota el labio de la paciente. ¿Qué es lo que le parece extraño del labio de la paciente? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cuénteme, ¿en qué encuentra raro en el labio de esa paciente? lo primero es la simetría, ¿no? El edema se puede Ok. observar, sí que es localizado posterior, me imagino, a la aplicación de algún tipo de producto. Se suele ver principalmente cuando se aplica hialuronidasa. Hay algunas que, bueno, cómo está compuesta, em, le puede producir reacción alérgica. Ok, Eso bueno. principalmente. Ajá. Muchas gracias, doctora. En este caso les voy a hablar un poquito de la historia clínica del paciente. Es una paciente mujer femenina de 24 años, no cuenta con antecedentes patológicos personales de importancia, no se había realizado ningún procedimiento médico estético previo y tampoco me refería a ningún tipo de alérgicas, ni a medicamentos ni alimentarias. ¿Listo? Entonces, lo que yo realicé fue aplicar ácido hialurónico en los labios, ¿sí? Hice el procedimiento, todo marchó muy bien, hicimos prueba del llenado capilar para ver que todo esté en orden y la paciente estaba perfecta, ¿listo? Al terminar el procedimiento, que aproximadamente me tomó unos 30 minutos, el lado izquierdo del labio superior se empezó a inflamar muchísimo, de una manera exagerada. Era asimétrico y era localizado únicamente en la parte superior del labio izquierdo.
En este caso, la paciente presentaba una reacción alérgica al producto, al ácido hialurónico que yo le estaba aplicando. Porque, a diferencia de una inflamación, cuando el paciente únicamente presenta netamente inflamación al procedimiento, la inflamación es generalizada, tanto labio superior como inferior se inflama. Esta inflamación no cesaba con el tiempo. La paciente se quedó 30 minutos más esperando. Yo la tuve monitoreando durante estos 30 minutos y el labio se siguió inflamando, inflamando, inflamando y no cesaba. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos uno de estos casos, es muy importante recordar los primeros semestres cuando nosotros estudiamos y nos formamos para médicos. Es muy importante identificar el soporte vital. Cuando nos encontramos ante una reacción alérgica, lo más importante es que las vías respiratorias no estén obstruidas, porque recordemos que esto podría tener un desenlace fatal. Entonces, primero valorar al paciente, soporte vital, hacer el ABC, identificar que las vías aéreas no estén obstruidas, identificar cuál es la causa, un diagnóstico oportuno es muy importante y finalmente brindarle tratamiento. A esta paciente yo la tuve en la consulta durante 3 horas posteriores al procedimiento. A los 30 minutos decidí que ya era momento, porque no cesaba esta inflamación que era unilateral, solo del labio superior izquierdo. Había colocado la misma cantidad tanto en la parte derecha que en la parte izquierda. Y en este caso, pues lógicamente ya decidí colocar una dexametasona de 8 miligramos. Fue de manera intravenosa en el consultorio, ¿sí? Y también se le envió a casa prednisona de 20 miligramos cada 12 horas por 3 días, ¿sí? Es muy importante poder identificar este tipo de complicaciones para que no tengamos ningún inconveniente mayor, ¿listo? Porque una reacción alérgica puede llegar a que el paciente necesite un manejo hospitalario. Importante, ¿cómo la podemos diferenciar, de una inflamación normal? Es porque es asimétrica. Cuando es una reacción alérgica va a ser asimétrica y va a ser localizada en la parte inferior o superior del labio, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta paciente después? ¿Ustedes creen que yo pude realizarle algún retoque en los labios? ¿Creen que se puede seguir trabajando con ella con ácido hialurónico o no? Vamos a preguntarle al doctor José Vázquez a ver qué opina sobre este caso. Doctor, ¿no? No estamos por ahí. Con la doctora Pamela Borges. Ok. ¿Algún doctor o doctora que me quiera comentar si en este caso, con esta paciente, ustedes pondrían otra vez ácido hialurónico? Ok, ¿nadie? Bueno, en este caso sí podemos aplicar ácido hialurónico posterior a este suceso. Lo que vamos a hacer es que previo al tratamiento con ácido hialurónico vamos a aplicar una dexametasona de 8 miligramos. Va a ser intravenosa y esperamos unos 20 minutos y podemos iniciar con nuestro proceso con ácido hialurónico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tenemos un chat por aquí, ¿no? No, perdón, ¿puede repetir cuál sería el manejo posterior? O sea, No en le ese momento escucho los muy exámenes. bien, tal vez me podría alzar un poquito más la voz. Doc, si es que puede repetir cuál era el manejo posterior después de la primera dexametasona que se hace después. Después de la primera dexametasona, tenemos que enviar prednisona de 20 miligramos cada 12 horas por 3 días. ¿Quedó claro esa parte? Doctora, buenas noches. Una pregunta. En caso de que la alergia hubiera avanzado más a un shock anafiláctico, igual el retoque se pudiese dar en un futuro con el ácido hialurónico o nos abstenemos a hacer el tratamiento. Bueno, si es que ya llegó un shock anafiláctico, pues la verdad es que preferiría ya no utilizar ácido hialurónico en la paciente y más bien utilizar tratamientos hidratantes, superficiales,
porque es muy probable que la paciente no sabemos si la reacción alérgica fue puntualmente al ácido hialurónico o al agente reticulante del ácido hialurónico. Sin embargo, el agente reticulante que tenía la marca del ácido hialurónico que se utilizó era muy bajo, muy bajo. Sin embargo, cada paciente es un mundo distinto y pues lastimosamente esta paciente tuvo alergia. Nunca se delimitó en realidad cuál fue el motivo de alergia, cuál fue el componente que tuvo alergia. En realidad, ustedes saben, el ácido hialurónico tiene su agente reticulante. La reticulación que se utilizó en este caso fue media, ¿ya? El agente reticulante es menor. Cuando el agente reticulante es mayor, podría pensar que ese fue el motivo por el cual la paciente hizo una reacción alérgica. Estos casos en realidad son muy poco frecuentes. De hecho, en mi experiencia es la única paciente que he tenido con este caso, pero es importante saberlo, doctora. ¿Respondí su pregunta? ¿Todo claro? Sí, muchas gracias, doctora. Ya, ¿listo? Ari, no sé si es que pudiste ver la pregunta que está en el chat. Dice, ¿por qué se puede dar la alergia solo en un lado y no en todo el sitio de aplicación? Ok, esta es la manera en la cual nosotros podemos identificar que estamos frente a una reacción alérgica y no netamente a inflamación, ¿sí? Es muy probable que la reacción alérgica esté generalizada, pero muy probablemente fue el labio que yo abordé al final, entonces va a haber una mayor inflamación de ese lado. Pero lo que nos permite saber que cuando es localizado es que estamos frente a una reacción alérgica y no una inflamación común por ácido hialurónico. Y que avanza, no cesa. Cuando nosotros realizamos una armonización labial, el paciente se va a inflamar, pero con el paso de los minutos, el labio va desinflamando poco a poco. ¿Sí? El resultado que, no sé si ustedes ya ejerzan, pero nosotros podemos visualizar que el labio está inflamado, pero luego ya pasan unos minutos y va bajando, va bajando, va bajando. O sea, la inflamación no va aumentando. ¿Listo? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Disculpe, otra preguntita. Levantaron la mano por acá. Sí, una pregunta, doctora. Y en el caso de la hialuronidasa, en este tipo de casos no se usa. O sea, en este momento trato la reacción alérgica, más no revierto eso que pudo hacer el efecto del ácido hialurónico. Es correcto. Usted lo primero que tiene que hacer es controlar la alergia y después podemos utilizar hialuronidasa para poder extraer el producto. ¿Sí? En este caso puntual de la paciente se dio. Con la dexametasona pasó y no tuvimos que retirar con hialuronidasa. Porque si nos damos cuenta, esta complicación no fue de tipo vascular y respondió a una reacción inflamatoria de la paciente. Sí, pero Ok, si usted le da más seguridad, podemos ocupar hialuronidasa. La hialuronidasa, me dicen, ¿cuál es la dosis de corrección de hialuronidasa y cuál es la dosis de necrosis? Vamos a hablar de necrosis más adelante y vamos a despejar todas esas dudas, ¿sí? A la doctora Paula. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Continuando con las alergias, tenemos el edema crónico persistente intermitente. Este es el ETIP. Les presento una paciente a la cual realicé rinomodelación con ácido hialurónico de reticulación alta, 26 miligramos sobre ml. Entonces, es un ácido que cuenta con una reticulación fuerte. Tenemos el agente reticulante es el encargado de dar la dureza al ácido, para que se me entienda un poquito, el que le da ese soporte y el que me permite levantar una punta, el que me permite proyectar un mentón. En el caso de la paciente realicé una rinomodelación, todo marchó muy bien, la paciente a los 3 días presentó una inflamación ligera, esperada, la paciente continuó con su vida y me escribió 3 meses después a indicarme que su punta se había puesto roja y que ella previamente, después del procedimiento, no la tenía así.
No había manipulación, no se había realizado ningún otro procedimiento. Entonces la paciente estaba realmente preocupada porque había factores que le desencadenaban que se ponga más roja. Ella me refería que iba al cine, comía cierto tipo de comida chatarra, o por ejemplo se tomaba unas copitas de licor y la naricita se le ponía aún más roja, ¿ya? Este caso es un caso de un ETIP. Estos casos de edema TIP, del edema intermitente, son frecuentes, pueden darse. De hecho, yo tuve 3 casos con este problema. ¿Y qué pasa? Es una reacción tardía del cuerpo, no al ácido hialurónico, sino al agente reticulante del producto, del ácido hialurónico. Y en este caso, como la complicación es crónica, porque estamos hablando que la paciente lo presentó 3 meses después de hacerse este procedimiento, evidentemente su cuerpo está rechazando el producto y tenemos que considerar en extraer. Entonces, vamos a utilizar la hialuronidasa. Sin duda alguna, la hialuronidasa es el primer insumo que ustedes, si se van a dedicar a la medicina estética, tienen que tenerlo en su consulta. Y no una hialuronidasa, sino una caja, un frasco completo de 10 hialuronidasas, ¿ya? La que nosotros tenemos en Ecuador es la hialuronidasa que tiene 1.500 unidades internacionales. Viene un frasco liofilizado. ¿Qué quiere decir liofilizado? Está en polvo y nosotros tenemos que diluirlo. ¿Cómo lo diluimos? Con 1.5 ml de solución salina. ¿Listo? Como usted es el médico responsable de su paciente, usted sabe cómo realizó el procedimiento y la aplicación va a ser en los puntos en los cuales usted colocó ácido hialurónico. En este caso, una vez la hialuronidasa preparada, voy a repetir, es 1.5 ml de solución salina, se agrega al frasco de hialuronidasa liofilizada y procedemos a aplicar hialuronidasa en toda la nariz. En este caso, el problema de la paciente era en la punta, sin embargo, yo coloqué ácido hialurónico también en el dorso, en la región columelar. Se coloca hialuronidasa en toda la nariz, ¿sí? La hialuronidasa, las guías clínicas nos indican que podemos hacer de 100 a 300 unidades. En realidad, en mi práctica les puedo comentar que la dosis no está establecida y que nosotros vamos a colocar la hialuronidasa hasta que la naricita cambie de color, vuelva a su color normal. Se van a dar cuenta, si en algún momento tienen este caso, que usted cuando coloca la hialuronidasa hace magia. Literalmente la naricita vuelve a su color original. Cuando estamos tratando un edema crónico persistente intermitente. La recomendación, la guía clínica nos dice de 100 a 300 unidades, pero como les explico, puede ser un poco más o tal vez un poco menos. Ese es el rango estándar de lo que deberíamos utilizar. Les recomiendo mucho utilizar jeringuillas de insulina para poder aplicar la hialuronidasa. También vamos a aplicar el famoso Kenacor, que es la triamcinolona. Vamos a colocar en el punto específico donde presenta el edema crónico, que en este caso fue en la punta. Vamos a aplicar 0.3 ml. Y vamos a enviar en la casa porque la hialuronidasa, como mencionó una doctora al principio, también es inflamatoria. Entonces vamos a mandar prednisona, 20 miligramos cada 12 horas por 4 días. Vamos a indicarle al paciente metrotexate, 12.1 miligramos cada semana por 2 meses. Y como estamos enviando un metrotexate, que si recordamos es un medicamento que utilizamos en pacientes que van a recibir un trasplante para que no lo rechacen, es un medicamento fuerte, necesitamos suplementar con ácido fólico de 5 miligramos cada semana por 2 meses. ¿Listo? Pero con la hialuronidasa les puedo asegurar que la mayoría de casos ceden, ¿ya? Y no tenemos que llegar al metrotexate. El metrotexate lo vamos a utilizar cuando, a pesar de que hemos colocado hialuronidasa, no hemos conseguido la mejoría del paciente y nos manifiesta que sigue teniendo el problema de que donde colocamos el producto se está poniendo rojo.
Esto es crónico, es después de 3 meses de haber aplicado producto ácido hialurónico en cualquier área del rostro. ¿Alguna pregunta sobre este tipo de complicación? ¿No? Podemos continuar entonces. Aquí está la dilución. Creo que esta imagen, todos deberían, si se van a dedicar a la estética, deberíamos tomarle foto porque es la imagen que más les va a funcionar en esta carrera. Entonces, aquí les presento la hialuronidasa. La tenemos en 1500 unidades internacionales y ustedes las van a diluir con 1.5 ml de solución salina al 0.9%. Esta es la disolución. Si quieren tomarle fotito, tómenle fotito. Voy a dejar unos segundos para que lo puedan hacer captura de pantalla. Eso es muy importante, lo más importante. Lo más importante de esa charla es lo que está escrito en esta diapositiva. Vamos a continuar con otra complicación del ácido hialurónico y esta se llama efecto Tyndall o producto visible. No sé si alguna doctora o doctor me podría ayudar. ¿Qué es lo que ven estas dos pacientes? ¿Cuál cree que es el problema que tienen estas dos pacientes? Ok, la doctora Caterine me podría indicar qué es lo que observa. Ok, la doctora Andrea Armijos está por ahí. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo está? Cuénteme un Como poquito. usted había indicado, es un efecto Tyndall. Eso se da cuando el ácido hialurónico es colocado en la zona de la ojera, pero de manera superficial. Y ya a partir más o menos de las 3 o 4 semanas se empieza a ver esa coloración azulada. Ok, muy bien. Doctora, excelente. Estas dos imágenes son dos pacientes que tienen dos productos distintos en sus ojeras. La paciente superior tiene un efecto Tyndall, como dijo la doctora, producto de el uso de ácido hialurónico en un plano incorrecto, probablemente también una reticulación muy alta para la zona de la ojera. Cuando nosotros trabajamos la zona de la ojera, tenemos que ser muy cuidadosos en la cantidad, el tipo de producto que colocamos. En este caso, el indicado es ácido hialurónico de una reticulación baja para poder evitar este tipo de complicaciones. Mientras que la paciente que ustedes ven abajo es una paciente que tiene biopolímeros, ¿ya? Como ustedes pueden ver, la imagen no se le puede apreciar tan bien. Sin embargo, pueden hacerle zoom un poquito a la pantalla de la foto de la imagen inferior. Como les comento, son casos reales, no son casos que he sacado del internet. Y por obvias razones las pacientes sienten un poquito de temor a que se les tome fotos por el tema de su autoestima y de las redes sociales. Pero en este caso quise traer estas dos imágenes para poder compararlas. ¿Por qué? Porque es muy probable que a ustedes a consulta le lleguen este tipo de pacientes para que ustedes puedan ayudarles a solucionar este tipo de complicaciones. Y cuando es este caso, tenemos que a la paciente siempre enviarle a hacer una ecografía, ¿ya? Es muy importante que en la medicina estética nos apoyemos de la tecnología, de utilizar ecografía. ¿Listo? A veces pensamos que como es medicina estética, no es tan importante prestarle tanta atención al uso de la ecografía, pero no. La ecografía es muy importante porque si a la paciente de la parte inferior yo le ofrezco que le voy a poder solucionar la complicación pensando que es ácido hialurónico, no lo voy a hacer y le voy a generar una complicación mucho más grave de la que ya tiene. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de pacientes que les consulten a ustedes, asegúrense que la ecografía nos indique que es ácido hialurónico. Cuando la ecografía les indique que es ácido hialurónico, ustedes la pueden tratar con hialuronidasa sin ningún inconveniente. Pero si la ecografía muestra que es un producto permanente, como por ejemplo el polimetilmetacrilato, es muy importante ya derivar a un cirujano plástico que pueda ayudarle a la paciente realmente a solucionar este inconveniente.
Entonces, lo más importante de esta diapositiva, siempre asegurarse, antes de tocar una paciente que viene por complicación de otro establecimiento, enviarle una ecografía. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a ver el chat. No, no tenemos dudas ni preguntas con respecto a este tipo de complicaciones. Vamos a la siguiente. Ay. Ya. Ok, entonces, si se trata de ácido hialurónico, vamos a hablar sobre la paciente de la fotito superior. Vamos a aplicar hialuronidasa, pero la diferencia cuando tratamos esta complicación por ojeras es la disolución. Aquí la hialuronidasa va a ir mucho más diluida porque queremos que se difunda mucho más por toda la zona de la ojera. Entonces vamos a utilizar 6 ml de solución salina, en la cual el frasquito que les presenté de 1500 unidades, vamos a colocar esos 6 ml. Hay que tener en cuenta que la hialuronidasa es dolorosa. Al paciente le va a arder, le va a quemar, entonces tenemos que hacerlo despacio y descansar cada 15 minutos. Entonces vamos a empezar con 750 unidades internacionales. Descansamos 15 minutos, valoramos cómo está la paciente y colocamos más hialuronidasa. En mi experiencia les puedo decir que no es suficiente con una sola dosis, que a la paciente vamos a requerir citarla durante 3 semanas posteriores a esa intervención y es muy probable que tengamos que repetir ese tratamiento para poder lograr eliminar completamente el ácido hialurónico. Porque la mayoría de complicaciones de ojeras, si bien es cierto, es porque no está en un plano adecuado. Cuando nosotros tratamos ojeras, estamos abordando la debilidad del ligamento orbitario. Entonces, nosotros tenemos que ir profundo, tenemos que ir al paquete graso profundo para poder corregir y no generar este tipo de complicaciones. Y también importante, no utilizar ácido hialurónico de alta reticulación, porque cuando nosotros utilizamos ácido hialurónico de alta reticulación, nos va a generar este problema, porque le va a dar mucho peso a la región de la ojera. Tenemos preguntas, me parece. Tono azulado. Un momentito. ¿En cuántos puntos puedo poner la hialuronidasa? Usted puede colocar en toda la zona de la ojera para que no sea traumático del paciente. Yo le recomiendo que tratemos de hacer 1, 2 puntos máximo para colocar todo el producto en las ojeras. Cada 15 minutos, ¿por cuántas ocasiones? Puede hacerlo cuando ya se le acabe todo el frasquito de hialuronidasa. Cuando ya se acabe el frasco, paramos. ¿Sería de reticulación media? No. En ojeras no podemos utilizar ácido hialurónico de reticulación media. Reticulación media lo utilizamos en labios o en surcos nasogenianos. Es muy denso para la zona de la ojera. Recordemos que la zona de la ojera es una piel muy finita, muy delicada. Si colocamos algo de muy alta reticulación, me va a generar este efecto debajo del ojito, el efecto Tyndall, o se van a ver unos bolsitos. Reticulación baja atrae mucha agua. Muy bien, excelente aportación. Le comento. El ácido hialurónico capta agua. Yo a mis pacientes les digo que el ácido hialurónico es como una esponja. Si tú le das agua, se infla. Si tú no le das agua, se pone pequeño. El ácido hialurónico, ¿por qué tenemos que utilizar uno de baja reticulación? Para que no atraiga más agua, como me imagino que es la pregunta. Tenemos que saber qué dosis es la adecuada para cada paciente. Yo a los pacientes siempre les explico que el cambio de ojeras no va a ser inmediato, ¿sí? Porque el ácido hialurónico va a captar agua con el paso de los días. Por eso es necesario iniciar con una dosis baja de ácido hialurónico. Y por eso es que al paciente tenemos que revalorarlo a los 15 días posteriores al haber aplicado ácido hialurónico, porque nosotros nos vamos a poder dar cuenta si realmente necesitamos hacer un retoque o si el ácido hialurónico
está perfecto en esa cantidad que nosotros pusimos. En ojeras siempre tenemos que ir de menos a más. Y les puedo decir en base a mi experiencia que ser muy perfeccionistas, tratar el más mínimo hundimiento nos puede generar una complicación después. Así que siempre vayamos de menos a más. Cuando ustedes tengan la oportunidad en el máster de aprender ácido hialurónico, van a poder ampliar un poquito más del tema. El día de hoy estamos en el tema de las complicaciones cuando utilizamos el ácido hialurónico. Pero esa es mi recomendación para que ustedes puedan evitar complicaciones de ojeras, porque les cuento que eso sí, hay muchas complicaciones de ojeras, hay muchos pacientes que vienen para que nosotros les podamos resolver ese tipo de problemas. De hecho, es la complicación más frecuente que vienen pacientes de otros establecimientos a poder tratarse porque la ojera da problema. Entonces, el mensaje de esta complicación es que siempre cuando coloquen ácido hialurónico, vayan de menos a más para evitar este tipo de complicaciones. Eso es lo más importante. Es más fácil colocar un poco más de ácido hialurónico en el retoque que tener que retirarlo y empezar el proceso nuevamente. Si en la primera sesión que ustedes aplican el ácido hialurónico ven que aún hay un poco de hundimiento, ustedes tienen que explicarle al paciente y decirles que el ácido hialurónico va a ir captando agua con el paso de los días, que por el momento no se puede aplicar más. Si ustedes educan al paciente, ustedes no van a tener tantos problemas de inconformidad porque aún se ve la ojera. Un paciente que está bien educado, que sabe cómo es el proceso que el médico le explicó, no va a quejarse o no va a manifestar molestia. ¿Hasta cuántos ml es recomendado en una sesión? Esto varía de cada paciente, pero yo sugeriría que no coloquemos más de 0.6 ml en la consulta de ojeras. ¿Sí? No más de esa cantidad y esto 0.6 dividido 0.3, 0.3, aunque a veces hay que tener en cuenta que en medicina estética no es estandarizado, esto no es, somos médicos, esto no es una receta de cocina que nosotros podemos decir, bueno, aquí ponle 0.3, 0, no. Tenemos que valorar al paciente. A veces una ojera es más hundida que otra, por lo tanto vas a tener que ocupar más producto en la ojera izquierda que en la ojera derecha. Entonces hay que valorar. Pero en promedio, cuando recién estamos empezando en medicina estética, queremos que nos digan, pero ¿cuántos ml? ¿Cuántos ml? Y les entiendo porque a mí me pasaba igual. Pero mi recomendación para que se sientan seguros es 0.6 ml por sesión. Le citan a los 15 días al paciente y ahí ustedes se van a dar cuenta si les hace falta más o menos ácido hialurónico. ¿Listo? Muy bien, creo que no tenemos más preguntas con este tema. El tema de la hialuronidasa, que ustedes me comentan, siempre tenemos el conflicto de cuál es la cantidad adecuada que tenemos que colocar. Ustedes van a ir revalorando, van a darse cuenta cómo va mejorando la paciente. El producto realmente es excelente. La hialuronidasa tiene una acción inmediata. Ustedes van a ir viendo cuando colocan el producto, masajean la zona, comprimen la zona de la ojera y eso es como que si fuese un globo, se desinfla. Ok, vamos a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver la evolución de la paciente. Me envió sus fotitos de cómo ya fue mejorando. La foto inferior que estoy señalando, no sé si se dan cuenta que estoy señalando, no sé si tengo el puntero activado. Bueno, la parte que está más inflamada es cómo queda posterior al tratamiento con hialuronidasa. Es normal que su paciente se vaya inflamado o que reporte inflamación en casa. ¿Sí? Finalmente vemos cómo es la evolución. Se solucionó el problema en esta paciente. Bueno, ahora sí quiero que me presten muchísima atención y que me pregunten lo que más puedan sobre este tema, porque las complicaciones vasculares en medicina estética considero que son las peores complicaciones que pueden existir, porque las secuelas que pueden dejar son realmente desfavorables para el paciente. Así que en este caso quiero que pregunten todo lo que puedan y que si no quedó algo claro, por favor me lo manifiesten para poder repetirles.
Listo. Vamos acá. Bien, vamos a empezar con una complicación vascular en el labio. Y bueno, quiero que alguna doctora o doctor me comente qué observa en estos labios. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿La doctora Sara está por ahí? ¿O la doctora Alejandra Isurieta? La palidez, doc. Ok, doctor, muy bien. ¿La palidez qué más le llama la atención? En esa paciente yo apliqué ácido hialurónico en labios. Evidentemente, abordé labio superior, labio inferior. Cuénteme un poquito qué más ve. Capaz se fue muy profundo y por ende dejó un poco de constricción. Ok, Y sí, muy bien, sí. doctor. Excelente, excelente. Eso fue lo que pasó precisamente en esta paciente. El plano en el cual abordé fue muy profundo, evidentemente. La profundidad que nos da seguridad es que está a 0,3 milímetros se encuentra la arteria labial inferior. Y en este caso fue un poquito bastante profundo y sucedió esta complicación, porque no fue el plano adecuado, sin duda alguna. ¿Qué pasa cuando no vamos al plano adecuado? El resultado va a ser una palidez inmediata, como pueden ver en la paciente, como manifestó el doctor. ¿Es normal que ocurran hematomas? Sí, sin duda alguna, pero si se dan cuenta, esta imagen no solo se afecta el labio inferior, sino también va afectando la parte inferior del labio, va afectando la parte incluso mentoniana de este labio, ¿ya? Como podemos ver, hay una afectación no solo del labio, sino también de la parte externa. Y esto surge de manera inmediata y tenemos que prestarle mucha atención. En este caso, nosotros utilizamos hialuronidasa para tratar esta complicación. No solo se aplicó en la parte que hubo el problema, que es en la parte derecha de la arteria labial inferior, sino se aplicó también alrededor, porque recordemos que tenemos la arteria facial, que es la que se encarga pues de formar, o sea, la arteria facial nace pues la arteria labial inferior, la arteria labial superior. Entonces, en este caso colocamos hialuronidasa hasta que conseguimos un buen retorno, como ven en la imagen que está del lado izquierdo. Hay hematoma propio de la aplicación de la hialuronidasa, pero como nos damos cuenta, esa palidez ya está disminuyendo. Podemos ver la evolución de la paciente, hay mejoría, hay un cambio de coloración. La parte que vemos es un hematoma posterior a la aplicación de la hialuronidasa. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hablamos de una complicación de tipo vascular, vamos a utilizar la dilución que les indiqué en las diapositivas pasadas, 1500 unidades. Vamos a diluirlas en 1,5 ml de solución salina y vamos a aplicar hialuronidasa. Como les explico, 4 ciclos de 750 unidades internacionales. Esto nos dicen las guías, pero en realidad nosotros tenemos que colocar hialuronidasa hasta que cambie de color, hasta que tengamos un buen llenado capilar. ¿Cuándo es un buen llenado capilar? Cuando hay retorno en menos de 3 segundos. Es decir, comprimo la zona en la que tengo complicación, descomprimo y tiene que haber un llenado capilar en 3 segundos. Y tiene que haber una coloración, ya tiene que desaparecer la coloración blanca perlada y volver a tener el retorno, que es un color rosado. A estos pacientes vamos a agregarles medicación oral. Nosotros detectamos la complicación, eso ocurre en el momento que ustedes están aplicando el ácido hialurónico y le vamos a dar al paciente, nosotros tenemos que tener en nuestro consultorio ácido acetil salicílico. Vamos a empezar con una dosis de 325 miligramos y le vamos a mandar al paciente también por 5 días. Como todo procedimiento, nosotros hicimos una historia clínica previa, por lo tanto tenemos que saber que el paciente no sea alérgico a esta medicación. De ser alérgico, no vamos a dar aspirina, pero sí vamos a dar prednisona de 20 miligramos cada 12 horas por 5 días. Vamos a complementar con taldafilo, 20 miligramos cada día por 4 días. Esta medicación me va a ayudar con el tema inflamatorio,
a que exista una adecuada vasodilatación, a que exista vasodilatación. Sin embargo, lo más importante y lo que nos va a dar un buen pronóstico del paciente va a ser la hialuronidasa. Como les comento, esta descripción, esta diapositiva es en base a la literatura que nosotros encontramos en PubMed, pero como les puedo indicar en base a mi experiencia, colocamos hialuronidasa hasta que cambie de coloración el paciente. El paciente no se puede ir a casa si no tiene un llenado capilar de menos de 3 segundos. No se puede ir a la casa. Cuando nosotros tenemos una complicación de este tipo, el paciente se va a quedar con nosotros 8 horas aproximadamente. Parece que es algo mínimo, pero el paciente tiene que quedarse esa cantidad de tiempo. Ese es el tiempo en el cual una complicación de tipo vascular aguda va a tener su resolución. El paciente se tiene que quedar ese tiempo en la consulta con ustedes. ¿Ya? Tenemos preguntas, me parece, por aquí. Un momentito. Con coloración, dice, ¿con qué tiempo de diferencia son las dos primeras fotos? Las dos primeras fotos, déjenme retroceder a la diapositiva. Un momentito. Las fotos son después, esa foto, la primera foto de la complicación donde vemos el blanco perlado, la coloración de la complicación como tal. El labio que vemos del lado derecho es el día siguiente de la paciente. Es al día siguiente que nosotros tenemos que citarle a nuestro paciente. A ver, tenemos más preguntas. Denme un momentito. Coloración, ok. Doctora, ¿ha hecho rinomodelación en narices con cirugía estética previa? Sí, realizamos rinomodelación con cirugía previa, pero siempre y cuando ya haya pasado un año posterior a la rinoplastia, ya sea estética o funcional, tenemos que esperar un año, porque recordemos que 6 meses aproximadamente es el tiempo que una nariz va a estar inflamada posterior a una rinoplastia. Entonces tenemos que esperar un año para poder manipular la nariz. Yo les podría indicar que tienen que afianzar bien su técnica en rinomodelación, en narices primarias, para luego poder realizar una nariz secundaria. ¿Sí? Que en este caso sería una rinoplastia previa, para sentirnos más seguros. Los ciclos son cada 15 minutos. Son cada 15 minutos para que el paciente pueda descansar, porque como les mencioné, es muy doloroso. Pero si la complicación avanza, se pone muy blanca la zona, nosotros tenemos que colocar hialuronidasa hasta lograr el llenado capilar, hasta lograr que haya una buena perfusión sanguínea, a que el color blanquecino cese. ¿Después de cuánto tiempo vuelvo a colocarle ácido hialurónico después de una complicación vascular? El tiempo adecuado es 3 semanas después, porque según la literatura médica, la hialuronidasa va a hacer efecto hasta 48 a 72 horas posterior a su aplicación. Entonces, recordemos que la hialuronidasa también va a inflamar. Hasta que el paciente pueda recuperarse, es muy probable que dejemos hematomas, el paciente esté un poco afectado en la parte psicológica por una complicación, entonces vamos a esperar 3 semanas para poder volver a realizar la aplicación de ácido hialurónico. ¿Recomienda, por ejemplo, que con cánula hay menos riesgo de necrosis o recomienda? Bueno, me imagino que la pregunta va enfocada a que si es más seguro utilizar cánula o aguja. Les puedo comentar que he tenido complicaciones tanto con aguja y con cánula, ¿sí? Entonces, no nos exime de no tener complicaciones. La cánula no es más segura. En realidad, la literatura dice que la cánula puede ser segura, pero no siempre es segura. Y la verdad es que les puedo decir que los resultados con agujas son mucho más precisos cuando tratamos cualquier tipo de área en el rostro, porque te da mayor precisión, vas al plano adecuado. A veces cuando no tenemos una práctica, no somos expertos en realizar algún procedimiento o estamos nuevos, estamos empezando, porque todos empezamos con 1, 2, 3 pacientes.
a veces pensamos que la cánula nos va a hacer sentir más tranquilos y no es así, porque igual se puede complicar y la cánula tiene más riesgo de migración, no es tan precisa como cuando utilizamos la aguja. Entonces va a haber igual riesgo. De igual forma, con lo que usted trabaje, lo que usted se sienta más cómoda en torno a sus resultados o a lo que usted maneje, es lo adecuado. En mi caso, prefiero trabajar con aguja, me da mayor seguridad y soy mucho más precisa y los resultados son mucho más satisfactorios. Y más allá, si utilicemos cánula o aguja, lo importante va a ser detectar la complicación y saber resolverla. ¿Ya? Tenemos aquí y un eco previo, si usted tiene la posibilidad de tener ecografía y puede realizar una ecografía previa al paciente o hacer un procedimiento eco guiado, es decir, utilizamos eco y colocamos ácido hialurónico, puede darse. Si usted tiene la posibilidad de tener un eco, hágalo y puede sentirse mucho más seguro porque estamos utilizando un dispositivo médico. Es recomendable extraer, en este caso sí, como les mencionaba, tenemos que tratar la zona en la cual colocamos ácido hialurónico, pero también sus alrededores. Entonces, es muy adecuado, doctora Elizabeth, retirar el producto, retirar completamente el producto tanto del labio superior como de inferior, porque recordemos que como estamos extrayendo el ácido hialurónico, va a quedar asimétrico. Es muy probable que la parte superior del labio quede mucho más prominente que la parte inferior, en este caso de la paciente. En caso de no tener a la mano la hialuronidasa, ¿cuánto tiempo se puede esperar máximo para que no se necrose? Esto es muy importante, mi doctora, mi doctor o doctora. Usted tiene que tener hialuronidasa. No hay excusas. El día que usted decida ponerse su consultorio, usted lo que tiene que comprar antes que cualquier ácido hialurónico, tiene que comprar hialuronidasa. Usted tiene que tener un frasco y no solo uno, como les decía. Tiene que tener una caja de hialuronidasa. Esto le va a permitir poder estar tranquila. En caso de no tener hialuronidasa, la complicación va a llegar a necrosis 12 horas después. 12 horas después va a ser el tiempo aproximado que ya vamos a no tener solo una complicación de obstrucción, sino también ya se va a convertir en una necrosis porque el tejido ya va a empezar a padecer. Entonces, para que no nos ocurra esto, es muy importante tener hialuronidasa en nuestro consultorio. Si usted detecta una complicación en labios, porque esto es tan rápido, usted coloca el ácido hialurónico y el labio se pone blanco sin mentirles, a los 5 segundos. Si usted lo detecta, ve que no hay un buen llenado, que hay una inflamación exagerada, coloque hialuronidasa y el problema se va a solucionar de manera inmediata y no va a llegar a necrosis si usted lo trata a tiempo. Por eso tenemos que detectar a tiempo cuando estamos frente a una complicación. Por eso traje este labio, que es una complicación que tuve, y les voy a presentar a continuación la diferencia de un hematoma. Estas fotos que ustedes ven en la pantalla corresponden a diferentes tipos de hematoma en diferentes áreas del labio. Estos son hematomas. Los hematomas son completamente normales. Si comparamos con la imagen que vemos al principio de los labios de la complicación vascular, nos damos cuenta que aquí el hematoma es circunscrito. Es en un área específica del labio y si nosotros realizamos la prueba de llenado capilar en estas pacientes, nos vamos a dar cuenta que hay un buen llenado y que simplemente es proceso normal el hematoma. ¿Cómo tratamos un hematoma? Enviamos al paciente iridoid gel cada 3, cada 4 horas durante 3 a 5 días y el hematoma va a desaparecer. Entonces, estas imágenes que les presento son hematomas que han tenido las pacientes. Como nos damos cuenta, algunos hematomas son bastante feos, bastante notorios, pero no corresponden a una complicación de tipo vascular. Si yo regreso, podemos darnos cuenta que aquí sí hubo una complicación vascular, porque hay un cambio de coloración, no es circunscrito y abarca no solo la zona del labio inferior, sino también abarca ya la zona del mentón. Muy bien. Aquí podemos ver
¿Qué piensan que es esta imagen? ¿Es un hematoma o es una complicación de tipo vascular? ¿Alguien me quisiera dar su opinión? De pronto, la doctora Andrea Armijos, o vamos por el chat. Hematoma, hematoma, hematoma. Ok, muy bien, mis doctoras. En realidad, este caso de la paciente no es un hematoma, es una complicación de tipo vascular, ¿ya? Ella sufrió una complicación de tipo vascular, se le aplicó 0.1 ml en la arteria labial inferior y se cometió el mismo error. Se colocó muy profundo, pero ustedes dirán, doctora, es que está morado. Eso es un hematoma, sin duda alguna. Cuando nosotros realizamos la prueba del llenado capilar, el llenado capilar no era inmediato, tenía un llenado capilar en 12 segundos. A pesar de que no estaba blanco, no había un buen llenado capilar. Estábamos frente a una complicación vascular y eso también es importante detectar. En algunos casos, los pacientes no se va a poner blanco de manera inmediata. En algunos raros casos, como esta paciente, no se pone blanco de manera inmediata. Pero si nos damos cuenta, vamos a ver que la coloración en la parte inferior del labio ya se empieza a notar un poquito blanquecina. Si vemos un poquito más detenidamente esta parte, nos damos cuenta que ya la paciente sí presentaba un tipo de complicación de tipo vascular. En este caso, se solucionó a tiempo y fue la dosis que les expliqué de hialuronidasa, 1.5 ml en 1500 unidades internacionales. Hematoma. ¿En esta paciente usted detectó inmediatamente o fue al siguiente día? En esta paciente sucedió algo curioso. La paciente también se estaba haciendo una rinomodelación, entonces empezamos por labios y mientras yo estaba realizando la rinomodelación, empecé a ver ese tono que no mejoraba y que no estaba circunscrito, sino que no era delimitado, sino que se dirigía más a la parte inferior del labio. Entonces, la complicación no surgió de manera inmediata como comúnmente ocurren, que como les mencionaba es a los segundos. En este caso, la paciente fue al finalizar la rinomodelación que me tomé aproximadamente 45 minutos. Empezó ya a tener el problema a los 45 minutos de haberle inyectado. Por eso es importante al paciente. Nosotros podemos decir, ay, te hago la nariz en 15 minutos, te hago los labios en 20 minutos, ¿ya? Podemos hacer el procedimiento rápido cuando ya tenemos un poquito más de destreza, pero siempre al paciente indíquenles que su proceso le va a tomar 60 minutos o si recién estamos empezando y no contamos con la seguridad, porque cuando empezamos no tenemos certeza de lo amplio o las complicaciones que se pueden dar. Entonces podemos tener a la paciente una hora y 20 en nuestra consulta. Si tenemos dudas, si ustedes sienten que el llenado no es del adecuado, que de pronto se demora un poco más, ténganle a la paciente, háganle una mascarilla, ténganle en el consultorio. Y si ustedes dudan, pidan ayuda, sean colegas, tengan colegas en medicina estética, si se van al máster, tengan colegas que les puedan ayudar también a hacer el diagnóstico. Siempre es bueno recibir opinión de un colega. Sean muy abiertos a recibir ese tipo de comentarios de su colega. Y en este caso, esperen, no manden tan rápido al paciente a la casa y revaloren. En este caso, pues fue una complicación un poquito más tardía de lo esperado. Y la solución es la misma, hialuronidasa hasta que cambie de color. Ok. Como podemos ver aquí, estos pacientes tienen hematomas. Estos pacientes no están frente a ningún tipo de complicación vascular. Son únicamente hematomas, como podemos ver la paciente tiene un hematoma en la zona de la ojera y el paciente tiene un hematoma en la zona pomular. No hay una coloración blanquecina, es únicamente el hematoma que está
delimitado y acompañado de una ligera inflamación. Importante para que el hematoma no genere ningún tipo de hiperpigmentación, utilizar protector solar. Indicar al paciente que utilice protector solar cada 3 horitas. Tenemos una pregunta por aquí. En esta paciente, ¿los pacientes refieren dolor? Sí. El paciente refiere mucho dolor, pero les puedo decir que el dolor es bastante subjetivo, porque hay pacientes que han tenido complicaciones y no manifiestan dolor de manera inmediata. De hecho, sienten dolor cuando infiltro la hialuronidasa. Entonces, el dolor sí nos puede orientar en cierto punto para el diagnóstico, pero sin duda alguna lo que te da la certeza de que estás frente a una complicación es el llenado capilar y la coloración que tiene el área donde tú estás ocupando, perdón, el área donde tú estás trabajando con ácido hialurónico. Ok, bueno, esta parte es la más importante de la presentación. Por favor, tengamos precaución con las fotos, las fotografías de los pacientes. Como les digo, no son sacados de internet, son completamente casos de pacientes. ¿Alguien, por favor, me puede describir cuál es la diferencia de estas dos imágenes y qué es lo que más les llama la atención? No sé si la doctora Carla Sevilla me podría indicar qué es lo que le llama la atención, o la doctora María Barreto, o alguien por el chat me podrían interactuar también por el chat, a ver, indicarme cuál es la diferencia, qué es lo que les llama la atención de esta imagen. El procedimiento que se realizó es rinomodelación en ambas. No sé si alguien me podría indicar qué les llama la atención. Ok, tenemos a alguien que está participando. Doc, podría ser de que en la una paciente, la del lado izquierdo, No le fue muy escucho muy superficial. bien, no sé si es mi audio o de pronto podría hablar un poquito más alto. Le decía Doc de que si es que la paciente del lado derecho pareciera como si fue muy superficial la aplicación y la del lado izquierdo en cambio topó un vaso. Digo, lado derecho. Ok, la paciente que, por tema de los lados, la paciente que está completamente cerrada los ojos, ¿usted piensa que el producto está muy superficial? ¿Es correcto lo que me indicó? Sí, Doc, la de la La derecha. paciente que está más cerrada los ojitos, ¿ya? La que está completamente cerrada los ojos. No, no, la que está entreabierto los ojos, La que está entreabierta los ojos, ¿usted qué me indica? que está como si fuera muy superficial, por lo que se Ok, ve muy medio palidez. superficial. ¿Ya? ¿Y la otra paciente que le llama la atención? En cambio que tiene un hematoma más marcado. Entonces, aparentemente pareciera que en cambio ahí se pudo haber infiltrado en un vaso. Ok, muy bien, muchas gracias, doctoras. La doctora Carla nos dice, hay mucho cambio de coloración, palidez, deformidad y hematoma. Ok, en la paciente que tiene los ojos completamente cerrados, es un hematoma de una rinomodelación normal, que puede pasar, es circunscrito, es delimitado, un hematoma un poquito más grande de lo que suelen darse en el dorso nasal, pero sin duda es un hematoma. Mientras que la paciente que ustedes observan, que está con los ojitos entreabiertos, sí es una complicación tipo vascular. Es una complicación de tipo vascular evidente, ¿por qué? Porque hay una coloración pálida en la zona del dorso y también en la región de las alas nasales, ¿ya? Esta foto ustedes se preguntarán cuál es el tiempo de evolución. La paciente se ve así 12 horas después de haberse realizado el procedimiento, ¿ya? Ok. Esta es la paciente minutos después de haberse realizado el procedimiento. Como nos damos cuenta, aquí hay un ligero eritema, pero no podemos evidenciar zonas blanquecinas como tal, ¿ya? La paciente se fue así a su casa y al día siguiente me envió una foto de control. Yo a todos mis pacientes les pido que me envíen una foto de control y
Así amaneció al día siguiente, ¿ok? Y así fue como evolucionó 24 horas después de haberse hecho el procedimiento. Esto es una necrosis por una rinomodelación, ¿ya? Importante tener en cuenta que la rinomodelación y cualquier procedimiento con ácido hialurónico puede llegar a una necrosis cuando no realizamos un manejo rápido y oportuno de esta paciente. En el caso de ella, yo salí de viaje, ¿listo? Entonces mi recomendación a todos ustedes es que cuando ustedes realicen un procedimiento con ácido hialurónico, procuren siempre estar 2 días posteriores a que ustedes realizan el procedimiento en la ciudad, ¿ya? En este caso, me ayudé con un colega para que le aplique hialuronidasa hasta que yo podía retornar a la ciudad. Gracias a Dios estaba en una ciudad cercana a Guayaquil, entonces pude retornar al día siguiente y el doctor aplicó una cantidad mínima de hialuronidasa. Aplicó 50 unidades únicamente en el dorso nasal. Yo llegué 24 horas después y la naricita ya estaba, como pueden ver, de este color. ¿Listo? Entonces, en este caso, el manejo de esta paciente es crónico, ¿ya? En este caso vamos a tratar con hialuronidasa toda la nariz, completamente, toda la nariz donde aplicamos ácido hialurónico, en este caso no solo donde colocamos ácido hialurónico, que generalmente es columela, punta y dorso, sino también en la región alar, donde está la arteria ungular, recordar la anatomía nasal, cómo están distribuidas las arterias, es muy importante y tenemos que aplicar hialuronidasa hasta que nosotros tengamos un cambio de coloración. Aquí la cantidad de hialuronidasas que ocupé fueron aproximadamente 10 frascos de hialuronidasa. Los frasquitos que vieron al principio ocupamos 10 frascos. Esto fue la evolución de la paciente. Vamos. La hialuronidasa nos ayuda a mejorar el estado y la coloración del paciente cuando se ha extraído completamente. Después de 10 frascos de hialuronidasa, este fue el resultado que tuvo la paciente. Tenemos que enviar medicación oral. Es indispensable enviar antibióticos. El antibiótico que ustedes tienen que enviar es ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Tenemos que enviar ácido acetil salicílico de 325 miligramos, una tableta diaria durante 5 días. Prednisona 20 miligramos cada 12 horas por 5 días. A la paciente tenemos que revisarle durante un mes completo. Todos los días la paciente va a acudir a la consulta para poder debridar. ¿Cómo se debrida? Limpiamos con solución salina el área donde pueden ver que están las pústulas, está el tejido necrótico. Tenemos que limpiar con solución salina y complementar con la medicación en casa. Como podemos ver, esta es la evolución de la paciente, el tejido va cicatrizando. A la paciente se le envía a casa una crema que se llama Repitel, que es un regenerador. En este caso, como hay el avance de los exosomas, en esa época no era el boom de los exosomas, nosotros aplicamos la crema que les comento, debridábamos el tejido y enviábamos a la casa al paciente. Importante la protección solar, no manipular. Y como podemos ver, esta es la evolución del paciente. Cuando la nariz ha cicatrizado completamente, como podemos ver en la imagen, a la paciente podemos empezar allá a tratar la cicatriz, ¿sí? Esta paciente conmigo recibió también sesiones de cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica nos va a ayudar a mejorar la oxigenación de los tejidos. Entonces yo tuve que llevarle a la paciente, de hecho hoy recordé eso, tuve que ir con la paciente
A, donde un médico que realiza las sesiones de cámara hiperbárica y realizó 5 sesiones de cámara hiperbárica que nos ayudó mucho a mejorar la perfusión del tejido. Como pueden ver en la imagen ya inferior, se empezó a trabajar la parte de la cicatriz, porque evidentemente hay necrosis, hay tejido necrótico. Trabajamos con radiofrecuencia fraccionada la cicatriz. Nos ayudamos también de un producto que contiene varios activos, entre ellos células madres, ¿ya? Para poder tratar la complicación que tuvo la paciente y tratar de mejorar la calidad de la piel. En este caso, como les digo, no estaba el boom de los exosomas, pero actualmente si llegáramos a tener un problema de este tipo, sugeriría exosomas para poder regenerar la piel. Y bueno, creo que de este tema van a existir bastantes dudas y vamos a responderlas. ¿Usted en esta paciente recomienda ocupar cámara hiperbárica? Sí, como lo mencioné, muy importante cuando hay necrosis enviar a la paciente a sesiones de cámara hiperbárica. ¿Aplicaron hialuronidasa bajo guía ecográfica? No, mi doctora. En este caso fue un feriado de carnaval precisamente, donde no contaba con ecografía para poder venir al consultorio. Entonces, pues lógicamente seguimos la anatomía de las arterias, la arteria angular, de las arterias alares, para poder darle tratamiento. Aquí a una doctora, Doc, ¿puede repetir el tratamiento? Ok, claro que sí. El tratamiento, doctora, es aplicar hialuronidasa hasta que cambie la coloración de la nariz. Tiene que extraer todo el producto, como le comento. Fueron 10 frascos de hialuronidasa que se los ocupó para poder resolver la complicación. ¿Sí? Son 10 frascos de hialuronidasa. Las guías, como les repito y como les indiqué la imagen principal, nos dan una cantidad determinada, pero no es la realidad. En la realidad hay que poner la hialuronidasa necesaria para poder extraer todo el producto, ¿ya? Aquí dice, ¿la paciente estuvo tranquila durante el proceso o fue una paciente difícil o quiso alguna demanda? Este tema muy importante, recalcarlo, al paciente se tiene que hablar con la verdad y explicarle. Yo a la paciente tuve que explicarle lo que había sucedido, lo que había pasado, y le acompañé en todo el proceso. Eso es muy importante, acompañar al paciente. No hay que dejarle al paciente solo. Yo me encargué de acompañarle a sus sesiones de cámara hiperbárica. Hablé con el médico que le iba a atender, que le iba a dar el tratamiento de cámara hiperbárica. Le indiqué la cantidad de hialurónico, le indiqué todo lo que había aplicado en la paciente. No hubo ninguna, gracias a Dios, ninguna demanda, ninguna denuncia por parte de la paciente porque ella firmó su consentimiento informado y sabía las repercusiones que podía tener este tratamiento. Y como les indico, el acompañamiento constante a la paciente. Escribirle todo el tiempo que cómo está, que cómo se encuentra, que ya, si es que ya se había tomado el medicamento que se le había prescrito, que por favor se cuide del sol. Y me comentan aquí también, doctora, ¿y los gastos? Bueno, sin duda alguna los gastos tienen que correr por parte del médico. Yo asumí todos los gastos, se hizo la devolución de el dinero que la paciente lógicamente había pagado por su proceso. Hubo devolución. La cámara hiperbárica también la costeé yo. Los insumos, la hialuronidasa también. Todo fue cubierto por el médico, en este caso la persona que realizó el procedimiento, que fui yo. Y creo que eso es muy importante. Tenemos que tener un fondo para emergencias porque sin duda alguna eso sirve. Y quiero que se lleven esto. Cuando ocurre una complicación, el doctor nunca tiene que salir corriendo o salir huyendo. Tiene que enfrentarla y darle la seguridad al paciente que le va a ayudar y que va a resolver esa complicación. Así que si algún momento se enfrentan a alguna complicación, tienen que tener la suficiente valentía para poder
indicarle al paciente, acompañarle al paciente y no soltarle al paciente. La extracción del producto lo hizo por donde colocó la hialuronidasa. En realidad, la extracción del producto es únicamente inyectable. Usted coloca la hialuronidasa en toda la nariz y eso va desinflamando y va a observar usted que la nariz tiene nuevamente el llenado adecuado, hay una buena perfusión. Poniendo en una balanza en base a las complicaciones de la rinomodelación, ¿no es mejor derivar al paciente para una rinoplastia? Muy buena pregunta. Tenemos que tener en cuenta que la rinomodelación no es un tratamiento que no se debería realizar, sino que debemos aprender a manejar las complicaciones. Y en este caso yo aprendí que la complicación no pudo llegar a una necrosis, pero lastimosamente salí de viaje y pasó mucho tiempo. Si la detección de la complicación hubiese sido temprana, si hubiese estado en la ciudad, no hubiese llegado a una necrosis. Entonces, más allá de decir que la rinomodelación no es segura y que la rinoplastia es más segura, todas las intervenciones en medicina sabemos que existe un riesgo. En la rinoplastia existe el riesgo del fallecimiento del paciente. Está descrito en la literatura. Entonces, no podría decirles que no hagan rinomodelaciones por las complicaciones. Les diría que estudien, les diría que aprovechen, si es que están en el máster, a investigar, a meterse a estos webinars para que ustedes puedan saber resolver unas complicaciones. Mientras más flujo de pacientes ustedes tengan, van a tener más complicaciones también, porque la anatomía puede variar, el estilo de vida del paciente puede variar y también ustedes van a ir aprendiendo a tener un monitoreo de su paciente. Escribirle al paciente, ustedes tienen que buscarle a su paciente. Fulanita, ¿cómo estás? Mándame la foto de tu evolución, mándame un video para ver cómo está tu nariz. Las narices quedan muy bonitas con rinomodelación. A veces el paciente por tema económico, por factor tiempo, no puede realizarse una rinoplastia, entonces puede realizarse una rinomodelación que le va a mejorar su autoestima y que mientras puede tener más tiempo o de pronto tener más dinero, ya puede realizarse una rinoplastia quirúrgica. La doctora pone, gracias, además se envía ciprofloxacino, ACE y prednisona. Sí, importante siempre cuando hay una complicación de tipo necrótico, enviar antibiótico por el riesgo de infección, porque recordemos que el tejido está padeciendo, hay una muerte celular y es muy probable que hay una proliferación de bacterias. Entonces, ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, ácido acetilsalicílico 325 miligramos diarios por 5 días, prednisona, que es el corticoide que nos va a ayudar a desinflamar, prednisona 20 miligramos cada 12 horas por 5 días. Tenemos más preguntas, 3 nuevos. Entonces no se debe extraer, solo se inyecta hialuronidasa. Es correcto, con la hialuronidasa resolvemos el inconveniente. Por eso les decía y les repito, hay que tener hialuronidasa en el consultorio, 10 frascos. Entonces no se debe, ok, eso ya lo leímos, muy bien. Entonces hemos aprendido sobre las necrosis, tienen una evolución, hay una ligera cicatriz, pero como se dan cuenta, a comparación de la imagen donde vemos la nariz completamente negra, vemos que la evolución pues fue bastante buena en el caso de esta paciente a pesar de que se enfrentó a una necrosis. Para mí el factor clave fue muy importante la cámara hiperbárica. Por eso digo que tenemos que investigar, leer y tener compañía con otros profesionales. Investigar, hay que aprender a trabajar en equipo. En la medicina, sobre todo en nuestro país, se nos enseña que somos muy individualistas y que cuando un médico comete un error, lo primero que vamos a hacer es juzgarlo y decirle, él fue, él juzgó. O en los videos que vemos en redes sociales, te aplicaron así el ácido hialurónico, te dejaron una complicación porque te pusieron mal el ácido hialurónico y ven acá porque yo te voy a solucionar. Eso está mal. Tenemos que, cuando ustedes tengan pacientes y les vengan con complicaciones de otro lugar, no hablen mal de su colega, simplemente expliquen al paciente lo que ustedes pueden
saber en torno a esa complicación, con bases científicas, resuelvan la complicación, pero no hablen mal entre ustedes. Es importante que seamos buenos colegas y nos ayudemos. Y en este caso yo fui a este centro de cámara hiperbárica, el doctor habló conmigo, me manifestó que había muchos casos también de ácido hialurónico que tenían ese tipo de inconvenientes, porque yo lo tuve al inicio de mi práctica. Y fue muy bueno saber que existen mucho más casos que se los puede resolver, pero me dijo algo que me marcó mucho. Usted es la primera doctora que viene acompañando a su paciente. Y para mí eso me marcó. Y creo que uno tiene que reconocer los errores que tiene, pero tiene que saber enfrentarlos. Así que nunca dejemos solo a un paciente. Resolvamos la complicación. Y les puedo decir en mi experiencia que he tenido pacientes que muchas veces no han estado tan satisfechos con sus resultados. Sin embargo, les he hablado con la verdad, he resuelto la complicación o la insatisfacción que puede tener el paciente con el resultado del procedimiento y han regresado. La chica que ustedes vieron de labio al principio me trajo a 3 amigas más porque me dijo que le daba gusto haberse topado con una profesional como yo. ¿Por qué? Porque yo le había resuelto la complicación, había hecho un monitoreo de su caso y no la había dejado, no la había abandonado. Y yo le decía a esta paciente, si usted en algún momento se quiere poner ácido hialurónico, indíquele al médico que le ponga una dexametasona previa para prevenir ese tipo de alergias. Y evidentemente, decirle eso a la paciente cambió su percepción completa de la medicina estética y no le tiene miedo e incluso recomienda a más personas. Entonces, si ustedes realmente son médicos y se apersonan de sus pacientes, van a lograr conseguir que a pesar de tener ese tipo de complicaciones, los pacientes van a regresar e incluso los van a recomendar por la manera en la que ustedes pueden resolver un problema. Listo, vamos a ver si no quedan más preguntas en el chat. Me parece que queda una pregunta más. Una consulta, una paciente me indica que se hizo la rinomodelación hace 3 años, pero realmente aún tiene la forma dada. Solo se ha bajado un poco y desea colocarse ácido hialurónico para mejorarla. ¿Sería adecuado? En este caso, me comenta que la paciente ya tiene 3 años con ácido hialurónico. Entonces, en este caso, podríamos realizar una ecografía previa para poder identificar si realmente es ácido hialurónico, porque independientemente la marca del ácido hialurónico no dura más allá de los 18 o 24 meses, ¿sí? Entonces habría que valorar si ya es mucho tiempo que tiene el producto, valorar si es ácido hialurónico primero. Si es ácido hialurónico, podemos realizarle el procedimiento sin ningún problema. Pero primero siempre asegúrese que sea ácido hialurónico el producto que se aplicó a la paciente. Entonces, ¿cómo podemos descartar que no sea ningún tipo de relleno permanente? Realizando una ecografía. Listo, creo que no tenemos más preguntas por aquí. Muy bien, pasamos a complicaciones por toxina botulínica. Las complicaciones por toxina botulínica realmente son muy fáciles de resolver, remiten muy rápido y no generan mayor complicación en los pacientes. Como podemos ver, una de ellas son las cejas de Mefisto, también uno de mis primeros trabajos. La paciente no se enteró que eran cejas de Mefisto, ella estaba encantada por sus cejas levantadas, pero como les digo, uno tiene que aprender a reconocer sus errores, y en este caso sí, estaba frente a unas cejas de Mefisto, había colocado la toxina botulínica de manera muy medial y se levantaron excesivamente las cejas. En este caso la paciente no presentó ninguna queja, pero evidentemente yo sabía que había cometido un error en aplicar muy medial la toxina botulínica, pero lógicamente si hay una queja por parte de la paciente, ¿cuál es el manejo? Si recordamos, la toxina botulínica se deriva de una bacteria, de los clostridios. Entonces, el manejo va a ser antibiótico. Vamos a enviar antibiótico. En este caso, el de elección va a ser amoxicilina más ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y nos vamos a acompañar con radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un dispositivo que emite calor. Lo vamos a aplicar en la zona donde
aplicamos la toxina botulínica y el calor va a hacer que la toxina sea eliminada por los poros. Es por eso que cuando nosotros aplicamos toxina botulínica, le decimos al paciente, por favor, no vaya a saunas, no hidromasajes, no se aplique calor en la zona donde se aplicó la toxina botulínica porque se puede inactivar. Entonces, el manejo de esta paciente es antibiótico y también la radiofrecuencia que nos va a ayudar a complementarlo y resolverlo mucho más rápido. Podemos ver también una complicación en la paciente que se ve el rostro completo. En este caso se utilizó una dosis excesiva de toxina botulínica, se bloqueó mucho todo el rostro. Fue la aplicación de toxina botulínica full face, frente, entrecejo, patitas de gallo, bunny lines. Se colocó incluso para sonrisa gingival, se aplicó toxina en cuello y le generó al paciente este problema. También hubo, como se aplicó en el macetero, no se aplicó bien y se tocó el risorio, por lo tanto podemos ver su sonrisa que está deformada, ¿ya? En este caso la paciente, ¿qué es lo que se realizó? Se le envió antibióticos, en este caso el de elección, la amoxicilina, y también se le realizó sesiones de radiofrecuencia. La radiofrecuencia, ¿cuántas tenemos que hacerlas? Podemos hacer 2 semanales durante 4 semanas. Y vamos a ver que el efecto pues va mermando. Listo, por aquí tenemos un caso de toxina botulínica en el cual el paciente hizo una reacción alérgica. Esto también es poco frecuente. Sin embargo, el paciente presentó este tipo de anomalías que realmente a veces ocurren, a veces se inflaman los puntos de aplicación y es normal, pero el paciente, si se dan cuenta, se inflamó excesivamente hasta que incluso podemos ver que el párpado inferior se vio afectado, ¿sí? Podemos ver aquí más de cerca cómo el párpado inferior se vio afectado, hay una inflamación muy notoria y en este caso al paciente se aplicó dexametasona de 8 miligramos durante 3 días. De manera oral se le envió prednisona de 20 miligramos cada 8 horas por 3 días y se le envió también antibiótico oral, más las sesiones de radiofrecuencia. Me parece que tenemos mensajes por aquí. Vamos por acá. ¿Al cuánto tiempo es recomendable aplicar la radio? Porque a veces a los 5 días ya empieza a hacer efecto o esperar 10 a 15 días. En caso de dar antibióticos, ¿a los cuántos días se puede volver a aplicar la toxina? A ver, ¿a cuánto los días de realizar la radiofrecuencia? Pues el paciente llega inconforme con la aplicación de toxina botulínica y usted ese mismo día empieza con la primera sesión de radiofrecuencia. Porque este resultado que el paciente lo va a ver a partir del 5.º día, sí, a partir del 10.º día es el que vemos el efecto final del Botox. Y por eso lo llamamos retoque a los 15 días. La mayoría de pacientes con toxina botulínica, si tienen alguna inconformidad, suelen escribir al día 10 o incluso el paciente viene a los 15 días a manifestarte el problema. El paciente con toxina botulínica no se queja al menos de que existe una tosis palpebral, que es una caída del párpado. En este caso, el paciente va a manifestarlo mucho más pronto, pero si en este caso es unas cejas de Mefisto o como la sobrecorrección, como ven en la imagen, el paciente espera los 15 días para informarte, ¿ya? Si ya vemos que es una tosis palpebral, entonces vamos a empezar la radiofrecuencia tan pronto como se pueda para mermar el efecto. En caso de dar antibiótico, dice por aquí, ¿a los cuántos días se vuelve a aplicar la toxina? Bueno, recordemos que por farmacología, la mayoría de antibióticos y sobre todo la amoxicilina en nuestro cuerpo completamente se va a eliminar a las 72 a 96 horas. Entonces yo citaría al paciente después de 7 días
7 días ya volvería a aplicar, pero es muy probable que el paciente ya sienta un poquito de temor a aplicarse la toxina botulínica y de pronto no lo haga. Muy buena pregunta. En caso de alergia a la amoxicilina, ¿cuál sería la otra alternativa? En caso de alergia a la amoxicilina, vamos a utilizar acitromicina de 500 miligramos, una diaria durante 3 días, ¿sí? Y aplicar también radiofrecuencia, que es lo más importante. Ok, creo que no hay más preguntas. Ok, y bueno, los bioestimuladores, que es la parte final. Los bioestimuladores es un procedimiento que está en auge actualmente y realmente las complicaciones en bioestimuladores, puedo comentarles en base a mi experiencia igualmente, que la complicación que más van a tener es que el paciente no ve resultados. En realidad, los nódulos poco frecuentes, la inflamación esperada, depende del bioestimulador que utilicemos. Entonces, vamos a empezar con los bioestimuladores híbridos. ¿Qué quiere decir un bioestimulador híbrido? Que vamos a utilizar dos componentes. En este caso tenemos productos que están en base de ácido hialurónico más ácido poliláctico. Entonces, si nosotros trabajamos con ácido poliláctico, hay que indicarle al paciente, eso es muy importante, educar al paciente. El ácido poliláctico tiene un mecanismo inflamatorio. El ácido poliláctico ingresa al cuerpo y va a activar a macrófagos, ¿ya? Por lo tanto, va a generar inflamación considerable en el paciente. Y de esta inflamación puede durar hasta un mes, ¿ya? La inflamación va a ser controlada, pero puede durar hasta un mes. El paciente los 8 primeros días puede estar inflamado, como cuando nos extraemos los primeros molares, perdón. Es normal, es inflamación. Es importante no utilizar antiinflamatorios para no cortar el efecto que tiene el bioestimulador. Entonces el manejo va a ser únicamente con medidas físicas. Podemos utilizar hielo para poder tratar esta inflamación. Si es que existe dolor, podemos de pronto recetar analgam, pero lo adecuado sería no enviar medicación para que el mecanismo de este tipo de bioestimuladores pueda cumplirse. El mecanismo del ácido poliláctico, como les repito, es inflamatorio. Va a generar una inflamación controlada dentro de nuestro organismo, hasta que finalmente, por una hidrólisis al mes, se convierte en agua y dióxido de carbono y se elimina completamente. Entonces, a los pacientes educarles que la inflamación en algunos casos puede ser bastante notoria, pero al enviar antiinflamatorios o corticoides vamos a cortar el efecto. Importante educarle al paciente. Cuando utilizamos bioestimuladores híbridos que cuentan con ácido hialurónico y con ácido poliláctico, importante para tratar una complicación, también vamos a utilizar hialuronidasa. ¿Ya? Porque tiene un componente de ácido hialurónico, si bien es cierto, no es reticulado, porque el ácido hialurónico que tiene el bioestimulador, si ustedes han estudiado un poquito el tema, el bioestimulador no tiene efecto inmediato, empieza a hacer efecto a partir a los 90 días, porque tiene que activar primero el fibroblasto, formar colágeno tipo 3 para que se transforme en tipo 1, etc. Entonces, es mucho más lento. Sin embargo, los hacen híbridos para que el efecto inmediato que tenga el paciente, la mejoría que percibe el paciente, es dada por el ácido hialurónico, sin duda alguna. Por eso tenemos que aplicar hialuronidasa. Las complicaciones, como les mencionaba, son más frecuentes la insatisfacción del paciente por no ver cambios, más que una complicación como tal. Cuando hay nódulo en la zona donde se utilizó el bioestimulador, vamos a colocar 6 ml de solución salina en un plano subcutáneo en la área donde nosotros tengamos el nódulo. Vamos a infiltrar también triamcinolona. La triamcinolona es el famoso Kenacort. Vamos a aplicar 15 unidades por nódulo y vamos a revalorarlo con
palpación. Ustedes van a depositar en el nódulo el Kenacort, o sea, la triamcinolona, las 15 unidades, y van a darse cuenta que se va suavizando un poco ese nódulo. Entonces, ustedes van a tener que verlo al paciente durante 3 veces cada 15 días aproximadamente, ¿ya? ¿Por qué tenemos que ir despacio con el Kenacort, con la triamcinolona? Porque este producto, si aquí hay algún médico que es dermatólogo, me va a dar la razón que este medicamento lo utilizamos para tratar cicatrices hipertróficas. Entonces podemos generar una hipertrofia si es que colocamos una cantidad excesiva. Como les indico, en base a mi experiencia, 15 unidades por nódulo por sesión nos va excelente para tratar los nódulos. Complementamos con radiofrecuencia, con masajes, para que el paciente pueda realizárselos en casa. 5 minutos diario en la noche puede realizarse masajes y nos va a ayudar a tratar el nódulo, ¿ya? Como les menciono, son poco frecuentes, aquí no hay compromiso de tipo vascular, a excepción de que utilicemos el bioestimulador como un relleno dérmico. En este caso tenemos la hidroxiapatita cálcica, que se puede utilizar como un relleno, y en estos casos sí podemos comprimir ciertas zonas porque lo aplicamos con aguja. Puede generar también una complicación. Y por eso que en mi recomendación, personalmente, el relleno que uso, porque cuenta con su antídoto que lo soluciona de manera inmediata, yo prefiero utilizar ácido hialurónico como relleno y utilizar los bioestimuladores como bioestimuladores. Por ejemplo, la hidroxiapatita se diluye con solución salina, se diluye con lidocaína y se utiliza como bioestimulador. En este caso, se utiliza como con cánula. Es muy seguro. Podemos ver en los pacientes ligeros hematomas, pero no hay algo más que nos asuste. Importante también que se queden tranquilos cuando hagan bioestimulación. El primer mes, el paciente pueda que tenga una percepción ligera de algún tipo de nódulo, como de bolita, y en realidad no es una bolita, sino es inflamación, que va a ceder pasando los 45 días posterior a la aplicación. Importante masajes, nos podemos ayudar con radiofrecuencia, que recordemos la radiofrecuencia también es muy buena porque va a activar el fibroblasto a través del calor y va a inducir esta producción de colágeno y elastina. ¿Puede repetir, por favor, cuál es el medicamento tópico que se debe aplicar? Cuando es una complicación de tipo, una necrosis, vamos a aplicar Repitel. Repitel es una cremita que es un regenerante para la piel. ¿Ya? Ok, listo. Esto ha sido todo por hoy con el tema de las complicaciones. Sé que es un tema bastante amplio. Me hubiese gustado que puedan participar un poquito más, pero bueno, espero que si tienen dudas, preguntas con respecto al tema, podamos desarrollarlas. No sé, Michelle, si tú tienes preguntas de los estudiantes o si ustedes las tienen y me quieren comentar, ya sea por chat o también o podemos conversar por aquí, pueden hacerlas. Creo que todo quedó claro. Gracias a ustedes y cualquier duda, cualquier pregunta a las órdenes, pueden Mary, escribir en las redes sociales. Dígame. Mary, yo creo que todo les quedó muy claro y la verdad es que ha sido una excelente ponencia. Muchísimas gracias a ti por tu charla, muchísimas gracias igual por los conocimientos que has impartido el día de hoy y sobre todo recordarles lo que tú nos has indicado, que no solo importa el resultado, sino la preparación que nosotros vamos a tener para este tipo de situaciones. Así que más bien muchísimas gracias a ti y nos vemos en una próxima. Gracias a todos y una excelente noche.